En medio de la COP16, pues estuvo nuestro enviado especial Felipe Henao de Pipe Cuida, quien está hoy acompañándonos aquí en estudio después de una gira que hizo por Europa haciendo parte de ese programa de becas que ganó con la Unión Europea. Pues hoy nos va a contar justamente esos detalles y qué experiencias pudo vivir en medio de esta gran oportunidad que tuvo como líder ambiental del departamento y también de la Amazonía. Pipe, muy buenos días, bienvenido a Marandúa. Muy buenos días, Laura. Muchas gracias a todo el equipo de Marandúa, a los oyentes que están conectados a esta hora de la mañana. Saludarlos, enviarles un abrazo amazónico y, bueno, muy felices, tú lo decías, tuvimos la oportunidad de estar por Europa aprendiendo y también compartiendo nuestra experiencia del trabajo que se realiza en el Guaviare, por el Chiribiquete, por esta Amazonía, que son muchísimos los esfuerzos que se hacen todos los días, porque incluso hoy, o más bien este mes, celebramos el mes del jaguar. Ajá. Y vemos que hay actividades, exposiciones. Eso hace 5 años no se veía. Y realmente hemos venido creciendo mucho más en la conciencia y también por eso justamente estos espacios internacionales se abren y comienzan a ser oportunidades para todos. No solamente Pipe, todos aquellos que hoy trabajan por la conservación seguramente van a estar representándonos en diferentes espacios, no solo en Europa. Colombia es un país que hoy tiene los ojos del mundo puesto encima por su biodiversidad, y más que acabó de pasar la COP, Laura. Entonces allí estuvimos contando un poco justamente de qué hacemos en Guaviare, no solamente Pipe Cuida y los Guardianes de Chiribiquete, sino toda su comunidad por ayudar a preservar estos recursos naturales, esta biodiversidad de la que hablamos tanto en la COP16. ¿Cómo se dio esa oportunidad, no? Porque pues lo hablábamos y justo nos podíamos conectar cuando usted estaba allí la sede principal de la Unión Europea en Bruselas, y esto pues definitivamente tiene que ver mucho con ese apoyo que ha dado la Unión Europea a la región amazónica, pero al Guaviare particularmente. Bueno, ha sido un proceso largo, digamos que no fue como suerte y tampoco como que llegó de la noche a la mañana. Ha sido un trabajo importante que hemos realizado con la delegación de la Unión Europea en Colombia, un aliado clave para los jóvenes, pero también para la biodiversidad, no solo en Guaviare, sino en toda la Amazonía. Sí. Y con el embajador Gil hemos estado avanzando en diferentes procesos. Y aquí se celebró, no sé si recuerdan, se celebró Europa en Colombia, Día de Europa, pero lo celebramos aquí en el Guaviare. Sí. Y ese fue no solamente el inicio, sino la oportunidad de afianzar relaciones con la delegación europea. Posterior a esto, ellos postulan unos perfiles para que ya la comisión allá en Europa revise quiénes de esos perfiles pueden participar de esta beca y quiénes pueden sacar el mayor provecho. Y luego me notifican que de esos perfiles habían seleccionado el nuestro y que íbamos a tener la oportunidad en el 2024 de participar, que nos iban a agendar porque obviamente requiere una agenda específica para poder desarrollar más de 15 reuniones que tuvimos en una semana en Bélgica y en otras ciudades cercanas, que nos iba a permitir entender un poco cuáles son los esfuerzos que realiza la Unión Europea, pero también cómo pueden seguir contribuyendo a estos liderazgos en Colombia. Ahí le iba a preguntar, Pipe, y es que usted ha tenido ese trabajo arduo que va a la región, y eso es lo que gusta precisamente de joven ambiental que llega ya a la región, que sabe las necesidades de cada una de las personas que va, visita al campesino, y que además de eso, ahí sí como se dice, se mete en el monte y en la jungla y sabe qué es lo que está pasando allí. ¿Qué compromisos se hicieron desde esa Unión Europea y que usted ahora tiene la responsabilidad de traerlos al departamento? Allí se habló de muchos temas, yo llevaba específicamente algunas, digamos, necesidades dicientes. Una de ellas ha sido que hoy nuestras familias que tienen el bosque, en el Guaviare y en la Amazonía, son las más necesitadas económicamente. Siempre les manifesté que nuestros campesinos viven en medio de una riqueza impresionante para el mundo, pero una necesidad económica muy preocupante. Hoy todavía seguimos viendo los campesinos con más de 500 hectáreas, Laura y equipo, con más de 1000 hectáreas, con 10 hectáreas, con 20 hectáreas de bosque, que nos siguen preguntando, bueno, ¿y yo cómo puedo acceder a beneficios de poder generar una renta económica que me permita evitar deforestar este bosque? Hoy deforestamos por necesidad, y le decíamos a todos estos funcionarios de la Unión Europea, políticos también, porque en el Parlamento Europeo hay más de 700 eurodiputados que legislan no solo por Europa, sino también de alguna manera por el planeta, ¿no? Sí. Y hay algo que se llama, por ejemplo, Euroclima, y es como ellos están abordando todo el tema de la problemática ambiental. Pero también hay una ley, por ejemplo, que habla de la ley de
productos libres de deforestación, que afecta o beneficia a países como los nuestros, y son todos estos emprendedores de azaí, de ceje, de cacao, de café, que en Colombia producen, y que si no se hace una trazabilidad de que vayan libres de deforestación, no se pueden llevar a Europa, por ejemplo. No entra en vigor ahora en el 2025. La aplazaron para el 2026, porque cumplir los estándares para exportar libre de deforestación todavía es muy difícil para algunos países, incluyendo el nuestro. Entonces estuvimos hablando de ley, pero también de oportunidades. Y allí algo muy, muy importante fue cómo hacemos que la destinación específica de recursos, equipo, pueda llegar a las comunidades. Claro, llegan a las entidades ambientales, al gobierno, al ministerio, pero pues todos conocemos la burocracia que hay en nuestro país para que pueda llegar la oportunidad. Al final termina el campesino firmando una asistencia, recibiendo un tanque o una manguera, que hay veces ni la necesita. Y con eso justificamos y ya estamos diciendo que estamos salvando la Amazonía. ¿Qué les decía yo? Sería muy interesante que la Unión Europea delegue una comisión que le permita revisar, aparte de su delegación en Colombia, que los recursos sí lleguen al campesino, ese campesino que tiene un compromiso hoy enorme por cuidar no solo el bosque, sino su biodiversidad, sus animales, el río, y que todos podamos vivir. Yo le decía, ustedes como Europa se desarrollaron hace 200 años a costa del recurso natural. Nosotros como país también queremos desarrollarnos y ser un país primermundista. Eso significa que vamos a tener que seguir aprovechando los recursos naturales, como ustedes hoy pueden ayudarnos a que eso se evite, pero que sigamos creciendo como país, como nación, como gente, como familia, porque todos tenemos sueños. Un reto muy grande, pero vale la pena justamente apalancarse de esas buenas relaciones para que nos enseñen y nos muestren el camino, porque al final es eso. Tal vez aquí todavía nos vamos a demorar mucho en ensayo y error, pero ya que hay un camino allanado y que saben por dónde pueden ir esas estrategias, bueno, ojalá se sigan fortaleciendo esas ayudas. ¿En dónde estuvo Pipe? Porque le seguimos la pista hasta Bruselas, de ahí usted tenía otros encuentros y otras participaciones que claro que vale la pena, porque no es solamente el llegar hasta allí, sino encontrarse con esas personas líderes que también están allí en el día a día, tomando decisiones, apoyando iniciativas, viendo qué se está haciendo a nivel mundial. Bueno, efectivamente tuvimos un recorrido muy interesante, fue una semana de una agenda impresionante donde estuvimos conociendo algunas ciudades cercanas, países cercanos. Pues Bruselas está estratégicamente rodeada de países europeos como Alemania, Francia, Países Bajos y otros más que están, inclusive Londres, Finlandia, que están ahí alrededor y que nos permitieron pues conocer instalaciones, porque allí no solo funciona el Parlamento Europeo, que es quizás el que más se conoce, también está la Comisión Europea, el Consejo, que al final esos tres funcionan integrados, ¿no? Y algo que me pareció muy interesante es que allí la ley no la propone el Parlamento Europeo, por ejemplo, sino la Comisión. La Comisión Europea se encarga de proponerle las leyes al Parlamento, que es donde están todos los eurodiputados, o sea, el Senado, la Cámara de Representantes en Colombia. Todo el poder legislativo. Efectivamente, que se encargan de evaluar que eso sí sea posible, porque allí no dejan las decisiones solamente en manos de los políticos, sino que la mayoría de estos funcionarios de la Comisión Europea son gente que se preparó y que también toma decisiones, pero desde escribir la ley, desde justificarla ante estos políticos del Parlamento Europeo. Y me parece muy interesante, y uno de esos recorridos fue ir al Colegio de Europa, uno de los colegios más prestigiosos que tiene la Unión Europea, que está en Brujas, una ciudad muy bonita, muy linda, y allí estudian gran parte de los funcionarios, y digamos que es como un orgullo para ellos salir de un colegio europeo, de ese colegio, donde durante 10 meses están dedicados específicamente a estudiar cómo funciona la Unión Europea, cómo funcionan sus leyes, sus países y demás, ¿no? Y no estuve solo, allí hubieron compañeros de otros países, Laura, y por ejemplo, latinoamericanos. Solamente había dos, un brasilero, una paraguaya, y habían de Kazajistán, de la Unión Africana y de Macedonia del Norte. Qué bien, interesante. Países que quizás nunca hemos visto. Claro. Y la cultura, ¿no? Tan diferente. Total, pero al final habían muchas necesidades importantes, y una que nos unía era el tema de la energía renovable, claro. ¿Sí? Otra, la economía circular. Y hubieron discusiones enormes alrededor de estos temas, y pues bueno, Guaviare, Colombia estaba allí presente, y fuimos uno de los líderes becados con mayor reuniones en Europa. Había mucho interés de todos estos funcionarios por querer reunirse y saber
qué estábamos haciendo en Colombia, porque también no es un secreto. Nosotros como Colombia o Latinoamérica para la Unión Europea no somos su tema más importante, ¿sí? Ellos incluso tienen temas más importantes en África, inclusive hacia China, pero nuestro continente está ahí, ¿sí? Y está también, en la sí, lista sí. de Somos, Es uno de los somos más- amigos, pero no Ajá. los mejores amigos. Sí. Entonces, Ajá. obviamente, queremos llegar a ser un tema importante en la discusión política de la Unión Europea, más ahora que hubieron cambios, porque hay nuevos eurodiputados. Y como vemos, pues allí también hay derecha, hay izquierda, hay centro. Ajá. Hoy quienes están en la política o en el poder del Parlamento Europeo, está todo más tirado hacia la derecha, por ende hay menos discusiones ambientales, se espera que haya menos discusiones ambientales, pero igual hoy es una necesidad global y creo que sea derecha, izquierda, eso no es un tema político, es un tema de vida, Exactamente. y eso no solo pasa en Europa, pasa en Colombia, en todos lados, y se hace muy necesario, Laura, que todos sigamos trabajando por conservar estos recursos naturales. Y yo sí quería preguntarle, Pipe, si, bueno, tuvo uno chance de ver en qué terminó la COP16 y su opinión, porque al final estos eventos, hoy de hecho estamos hablando de la COP29 de cambio climático, que sigue un poco más como en ese mismo sentido de reuniones para revisar compromisos frente al cambio climático. Esta es específicamente con el tema del cambio climático, y allí está nuestra ministra de Ambiente como presidente de la COP16, pues llevando ese mensaje y demás, pero pues lo que nosotros percibimos, y por eso es que se lo pregunto, aquí de cierta manera es un poco más de reuniones, de planeación, de papeleos, de tema de planes, pero poco realmente en acción. ¿Usted qué percibe después de no solamente de haber estado allí en la COP, haber estado en Europa y ver cómo funciona el tema de cierta manera en materia de ese compromiso internacional? Definitivamente seguimos quedándonos en los diálogos, Laura, y claro, somos optimistas y sabemos que los esfuerzos de los gobiernos son enormes hacia la conservación. Sin embargo, vuelvo y repito, a mí lo que más me angustia es que cuando, como decía Ingrid, los que nos metemos al bosque y vamos a destapar la olla en la finca de las familias, nos damos de cuenta que sigue estando la misma sopa para todo el día porque los recursos son muy escasos y que al final se sigue generando mayor economía con las economías que afectan el bosque que con las que lo benefician. Y también en nuestras conferencias en la COP16, en el poco tiempo que pudimos compartir allí, fue eso, ¿sí? Hoy aquí, muy interesante que sigamos discutiendo, pero pues los resultados queremos verlos pronto porque seguimos dándole larga a esto y mira, ya comenzó la COP29, donde hablamos de cambio climático que va muy relacionado hacia conservación y biodiversidad, pero ya el próximo año en Brasil se va a hablar de la COP30, ¿sí? Otra COP para seguir discutiendo cómo hoy nuestros campesinos siguen anhelando inversión. Claro, sabemos que el gobierno tiene unas grandes apuestas hoy por conservar la Amazonía, pero pues también la falta de preparación de nuestras comunidades hacen que estos proyectos se dificulten en su implementación. El orden público en nuestro territorio afecta también la implementación. Hoy la gran apuesta del gobierno son los núcleos de desarrollo forestal para conservar el bosque, que todavía es una discusión enorme, ¿no? Eso le iba a decir, que todavía no pasan a la realidad. Muchas reuniones, mucha preparación, se va a hacer, él tiene mejor ambiente, eso sí hay que decirlo, hay una muy buena disposición, pero todavía no se ha dado. No, todavía no hemos visto la primera familia que diga, hoy vivo del bosque. ¿sí? Y eso pasa no solo con el gobierno, yo creo que hoy tenemos mucha cooperación internacional en Guaviare y en la Amazonía, y nos seguimos encontrando con los emprendimientos de fin de semana y ya queremos ver un resultado. Son más de 6 años, Laura, y equipo, ya queremos ver empresas posicionadas y que otros digan, mire, ahí hay una empresa modelo a seguir. Y que tengan ese canal de comercialización claro y establecido. Efectivo. Sí. Porque de cierta manera mucho se desarrolla y mucho se apalanca, ¿no? en materia de desarrollo de esos productos, transformación de frutos no maderables del bosque. Bueno, y hay unas empresas que sí están haciendo y liderándolo, lo están, pero claro, esas mismas empresas dicen, queremos más apoyo, queremos más esa oportunidad de poder llegar a otros mercados, que es la importancia, porque de nada sirve que acá vengan a los mercados campesinos cada mes y nosotros mismos les compramos cuando la cantidad, digamos, o el gran o el grueso de la compra, pues es en otro lugar. Total, y esa también fue una sugerencia, no solo en la COP16, sino allí en la Unión Europea. Permítanos que los productos que salen del bosque en Colombia, en la Amazonía, lleguen a las mesas de sus familias aquí en Europa, que son muchos millones de ciudadanos.
claro, que se den el gusto, claro, no todos les gustará de pronto el azaí, pero a otro le gusta el ceje, el moriche. Pero sabe que copoazú. en el tema de por ejemplo, el azaí, la transformación de estos frutos no maderables del bosque, la transformación que se está dando en polvo, en esta liofinización, ¿no? Más o menos el Sí. proceso que se le está dando, tiene muy buena acogida, nomás a nivel aquí nacional. Yo lo llevé a Bogotá unas muestras que le llevaba de regalo a alguien, a algunos amigos, y eran como, ¿en serio? Esto viene del bosque, esto es lo más natural, esto es antioxidante, anti-envejecimiento, anti no sé qué, es muy pedido por el tema de esta salud, y cuánto más en estos países que seguramente usted también lo Total. experimentó, la conciencia, pues nos llevan años luz en materia de salud. Y mire que algo me hizo acordar de algo que sucedió en una de nuestras reuniones con un eurodiputado en Europa, Sí. y era que nos decía, hoy nuestra gran preocupación, queremos que sus productos de la Amazonía lleguen aquí a Europa, pero hoy nuestra preocupación es que por cubrir la demanda de nuestros productos o de nuestros consumidores de sus productos, no volvamos esto un tema de cultivos extensivos. Resulta que nos contaba una experiencia que en algunos países compraron productos que salían del bosque y comenzaron a cubrir esa necesidad de demanda de productos, y cuando fueron a evaluar a los 2-3 años, que eso no pasó muy lejos, aquí en Brasil, Sí. habían monocultivos enormes para poder cubrir la demanda de esa necesidad. O sea que pasaron de ser un producto aprovechable del bosque, muy natural, a ser igual de dañino Sí, que que cualquier los otro otros. producto que hoy tenemos. Y tienen razón, ¿no? Tienen que ser meticulosos porque obviamente hoy con lo que producimos lo sacamos del bosque. Sí. Pero si nos comienzan a pedir 5 o 10 Pues toneladas, vamos a hacer. Toca. pues al final toca ver de dónde lo sacamos. ¿Y Claro. qué va a terminar pasando? Pues vamos a terminar sembrando monocultivos, Ujú. como quizás ha pasado con la palma, ¿sí? Para poder cubrir la demanda. Pero igualmente necesitamos ir identificando cómo resolver toda esa problemática, que eso le decimos, no por miedo a errar, debemos dejar de intentarlo. Sí. Y pues obviamente al final es una economía que puede ser fuerte si la mantenemos regulada entre el mercado y la demanda pues que surge de sacar ese producto de la selva. Pero sí ha sido una discusión bonita. Hoy la COP16 terminó pues para muchos con un sabor agridulce, porque no se vieron unos resultados concretos que al final, vuelvo y repito, es que es las familias del Guaviare, del Caquetá, del Putumayo, del sur de Meta, quienes siguen pasando necesidades, y chévere porque pues Cali se benefició, los emprendedores del Guaviare se beneficiaron, qué bacano, estuvimos allí, los acompañamos, pero pues eso se acaba o ya se acabó. Sí, Ese exacto. recurso ya se acabó y otra vez a prepararme eso para la es lo siguiente feria. Eso es lo que también uno podría reflexionar, porque estas cumbres con tanta personalidad y con tanto esfuerzo que se hacen, tantos miles de millones, porque no queremos Muy saber poquito. cuánto, no queremos saber cuánto se invirtió en la COP16 nomás aquí en Colombia. Y esto que era una COP no es la del cambio climático, que tiene más, digamos, acogida, más participación. Entonces, si esto se está haciendo cada año, cada 2 años, una cantidad de recursos que disponen los países para este tipo de eventos, ¿cómo optimizar esa inversión para que realmente lleguen a donde tienen que llegar y no solamente se vayan en burocracia y en reuniones que al final no terminan en nada? Porque esa era otra de las dificultades. A la hora de sentarse a hablar de comprometer finanzas y de comprometer recursos, poco se avanzó, casi no terminan. Casi no terminan acá en la COP16, y era en tema de biodiversidad. Lo mismo pasa en el cambio climático. Entonces, los apoyos, sí, todos estamos comprometidos, hasta que no todos estamos comprometidos. Y Laura, y al final salen en televisión o en la radio y dicen, nosotros vamos a dar tanto, pero pues no sabemos si al final se den, porque ha pasado muchas veces que más lo hacen por generar un tema de información, de ser marketing mediáticos, y de la marketing, imagen, y ya está. pero al final no vemos reflejado en territorio esos proyectos. Sabemos que este es un gobierno que le ha apostado a la conservación, pero vuelvo y repito, no solo depende de un gobierno, depende también de las comunidades, y lastimosamente como departamento, como región, no estábamos preparados o no estamos todavía preparados para administrar el bosque como un negocio, como una empresa, y nos cuesta aprender, y en ese proceso de aprendizaje se va el tiempo, y entonces ya vemos que las instituciones solo se dedican en nuestro territorio a traer proyectos para formar capacidades en territorio. Entonces nos pasamos de reunión en reunión, yo me veo todo el tiempo con todos los ambientalistas, si hay 10 reuniones, ahí estamos los 10, ¿sí? Pero hay gente que nunca participa de estas reuniones, que eso sí están haciendo la tareita de tumbar el bosque para que sus vaquitas puedan tener más espacio. Y uno los entiende, porque al fin y al cabo es de lo que han vivido gran parte de su vida, y no lo van a cambiar
por irse a vivir del aire y decir, no, es que yo conservo y me muero Vamos de a hambre. esperar, vamos Sí. a esperar que llegue el pago. Que llegue algún día el pago que se retrasó un mes, 2 meses, mientras define ya la fiduciaria cuándo pagarle al campesino. Los que tienen ese pago y los que no. Y los que no. Entonces, hoy vemos que las veredas se están activando con comités preocupados, y yo creo que hoy va a haber un tema de que la comunidad va a comenzar a exigirle a toda esta cooperación actividades concretas Sí. que beneficien, porque si no nos vamos a pasar otros 5 años. Lo que está pasando en Caño Mosco y Pero Puerto Flores. sí. Guaviare, en Calamar también, allí hay ya comunidades que han dicho, bueno, o nos ponemos serios con esto o sáquenos de eso, porque pues tampoco vamos a estar ahí al limbo. Y estas discusiones son válidas en nuestro, digamos que panorama y lo que pasa aquí en el Guaviare y lo que pasa a nivel nacional, pero nada va a cambiar hasta que los países grandes contribuyentes al tema del cambio climático, que contaminan, que producen industrialmente, pues realmente se comprometan a no solamente frenar eso en sus países, que es el tema de la gran industrialización y la gran producción de gases de efecto invernadero, que es a lo que también los llaman, y poco lo pueden realmente comprometer, porque de eso depende también la producción de esas cadenas, pues grandes cadenas de industrias a nivel internacional. Y entonces estos países pues poco o nada realmente se comprometen, porque es que ahí depende la economía. Entonces los otros países que estamos aquí, que no estamos tan desarrollados, que no generamos tanta contaminación, pues nos vemos más sometidos, de hecho más comprometidos a frenar el cambio climático que los mismos contaminantes. Entonces hasta que eso no cambie y hasta que no realmente veamos ese compromiso de países, por ejemplo, como Estados Unidos, países como en Europa hay muchos países que todavía no están comprometidos con unas prácticas sostenibles, con un tema de no contaminación de las fuentes hídricas, de aprovechamiento real de los residuos. Entonces, hasta que eso no cambie, también vamos a seguir hablando un poco más de lo mismo. Porque y seguiremos en realidad, haciéndolo, Laura. Sí. Mire, Estados Unidos, por ejemplo, asiste, por ejemplo, a las COP como observador, más Exactamente. no ha ratificado y nunca con Trump esto. no va a pasar, porque Trump de hecho Con lo había retirado del del acuerdo Acuerdo de París, que es imagínese. Lo había el acuerdo a que retirado, sí. 2030 estemos en emisión cero. Nos toca es contener desde acá y hacer el esfuerzo de lo que cada Resistir. ciudadano puede hacer. Obvio, el pulso también se debe dar en esta COP, porque no le podemos quitar la fuerza a esto de reunir 196 países. Es difícil también poner de acuerdo a estos países cuando hay intereses económicos de por medio, pero se tiene que hacer, ¿no? Y Sí, a eso hay que claro. apuntarle a mirar cómo se hace. Que no va a ser fácil, no va a ser fácil. Y No, otra realidad, Laura sí. y compañeros, es que hoy el mundo vive unos conflictos enormes, que son 2 guerras que se están librando, y estos países europeos y estos países como Estados Unidos priorizan la guerra que la vida, ¿sí? Y lastimosamente Total. nosotros acá hablamos de unir, de la paz, hablamos de la conservación, pero lo sentí, lo viví y digamos que lo percibí en Europa, y es que hoy sus esfuerzos se han centrado en seguirle enviando de alguna manera incentivos a la guerra para poder seguir sosteniéndose, porque muchos de esos países europeos pues de Rusia traían digamos gas, alimentos y demás. Hoy con el tema del conflicto y todas esas restricciones tuvieron que buscar de dónde sacarlo. Eso implicó duplicar sus costos para poder llevar la demanda a sus países. Y una realidad de algún político con el que hablaba me decía, es que hoy la prioridad nuestra no es la Amazonía, hoy es que nuestros ciudadanos europeos tengan calidad de vida, y eso hoy nos digamos que desvió la atención nuestra. Y hablaba con un brasilero que iba también becado, y me decía, tenemos que ser pacientes, me decía él, tenemos que no meternos en ese conflicto que no es nuestro, pero ser pacientes, porque después de esto, si llegase a escalar o no, nosotros vamos a comenzar a ser el foco importante. Pero yo le decía, ¿cuánto más tenemos que esperar si en Colombia llevamos las familias, los campesinos, los que cuidamos el bosque, años esperando ser prioridad y no lo somos, ¿sí? Entonces sí es un poco también entender que depende cómo se mueva el mundo, hacia allá se mueven los intereses y la economía. Y hoy muy chévere la COP16 y todo, pero pues obviamente la atención de Europa, de Estados Unidos está centrada en estos conflictos que tenemos Claro. en 2 frentes. Revise los titulares internacionales. Sí, no, es que Ahí se da uno de cuenta que ahí es uno se prioridad. da cuenta que las prioridades, por eso digo que hasta que eso no cambie, en realidad no vamos a sentir un cambio. Ahora, no por eso no tenemos que ahorrar agua, Sí. no por eso no tenemos que cuidar la energía, no por eso entonces vamos a acabar con la Amazonía, no, por el contrario, Que justamente nosotros somos los más interesados porque Claro. estamos gozando de ese recurso. Exactamente. Vaya, revise Europa, revise Estados allá Unidos. están en unas sequías, y por eso es que cuando uno Anhelarían escucha tener todo lo que tenemos aquí. o
Omar, cuando salen los veranos más intensos, la gente se muere del calor. Y el invierno, entonces se mueren de frío. Exactamente, entonces guardar la moto. Justamente por lo mismo tenemos que ser tan conscientes de que somos bendecidos de estar en un departamento como el Guaviare, pero no lo demos por sentado. Tenemos que seguir promoviendo esa conciencia en nuestras futuras generaciones, en los que ya estamos aquí, porque decimos, sí, no, las próximas, pero ya, estamos aquí, sí. Los que estamos en este momento tenemos poder de decisión, no deforesten, no comiencen esas quemas. Esto es lo mismo de siempre, lo decimos, y es, usted puede ahorrar agua, usted puede optimizar sus recursos, usted puede evitar esa contaminación. Que eso es poco o mucho o nada, no importa, lo estamos haciendo y es un granito de arena que al final, en unos 30 años, vamos a decir, bueno, acá todavía estamos en medio de un bosque sostenido y conservado. Esa es al final la meta. Sí, ser conscientes como ciudadanos, poner mi granito como individuo, como familia, es clave e importante porque, claro, entonces no porque hoy no somos prioridad, entonces dejemos de avanzar en esto, no, es con mayores veras que nuestra ciudadanía, que nuestros campesinos deben comenzar a pensar en empresa para que podamos ofertar un producto, prepararnos para que no sean esas corporaciones de otros lados que vengan a ejecutar la plata en el Guaviare, sí. Que sean hijos del Guaviare, que sean campesinos del Guaviare. Entonces pongamos un poquito también de nuestra parte, preparémonos, los hijos del Guaviare que se están formando en diferentes carreras, pensemos en hacer empresas en el territorio desde la mano de la sostenibilidad, ¿sí? Que nos permita canalizar los recursos y que se queden acá en territorio, no esperar que toda la vida venga otro a enseñarnos cómo organizar la casa. Exacto. Que vengan desde Bogotá. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Cuando nosotros sabemos, porque sí. La conocemos, porque aquí nos criamos, aquí conocemos al vecino, las necesidades. Entonces sí es un llamado también de atención a todos y es, pongámonos nosotros nuestro granito de arena. La cooperación no es eterna y si no nos preparamos y canalizamos esos recursos para nosotros crear capacidad instalada en territorio, mañana se van y volvemos entonces a los cultivos ilícitos, a la ganadería, porque durante 10 años nos volvimos asistencialistas y no aprendimos nada porque siempre hubo alguien que nos dijo cómo hacerlo. Y eso hace que sea mucho más difícil la inversión. Así es. Pipe, yo tengo una curiosidad. ¿Usted qué cargaba en ese bolso? ¿En cuál de tantos? En ese bolso que en varios videos lo he visto con el bolsito. ¿Qué cargaba en ese bolso? No era plata, sí era la plata. Sí, solo euros. Sí, esa era la preocupación. Sí, ahí solo papeles. Cargaba mi agenda porque tocaba caminar mucho y cargaba como pues para hacer notas, cargaba un mapa, así que me tocaba abrir porque caminamos mucho en Europa para poder desplazarnos a las reuniones. Ya que un Uber allí valía 60 euros, multipliquen por casi 5. Entonces, era mejor caminar, hacer cardio, ¿no? Y de esa manera podíamos recorrer estos espacios, yo llevaba ahí el nombre de con quién me iba a reunir, son muy puntuales los europeos, igual que los colombianos, entonces tocaba llegar, ¿qué se ríe? Entonces tocaba llegar, aprendí a ser un poco puntual, pero cumplíamos con los espacios, eran así, de media hora y era media hora de la reunión. Eran Dios temas santo. Concretos. Ahí porque sí, como dicen, al grano. El horario europeo, sí. ¿Siempre alcanzó a llegar hubo alguna que dijo? A una llegué tarde, pero bueno, como siempre tenía 2 excusas, 3 excusas. Muy colombiano. Pero esa fue porque las direcciones de los edificios también se confunden, entonces me enviaron a otro edificio, yo esperando allá y no era en el otro. Pero al final sí pudimos compartir, con algunos almorzamos, porque algunos dijeron, bueno, tengo media hora, pero el tema era tan chévere que nos fuimos de conversa 2 horas. Entonces alcanzamos a almorzar, a compartir un tinto. Al final nos integramos todos, hicimos como un compartir de cierre y obviamente nos certificaron, nos entregaron nuestro certificado como becario. Ahora soy becario, entonces hacemos parte de una red, que esto es como eterno, y hacemos parte de esa red de becarios donde comparten diplomados, otras becas. Incluso por ahí traigo una página para quienes se quieran ir a estudiar a Europa. Tenemos, la Unión Europea ofrece unas becas, Laura, para jóvenes que quieran ir a hacer especializaciones y maestrías, que incluso salen certificados de 3 países, de 3 universidades distintas. Buenísimo. Y totalmente pago. Ahí es que aplicar a esa beca y se pueden ir a hacer una maestría a España, a Italia, a Francia, a Alemania. Obviamente hay que saber inglés para poder pues allí no llegar a atrasarse. Claro. Pero oportunidades hay y muchísimas. Lastimosamente pues todos frecuentamos internet y las redes sociales, pero es no para algo muy productivo, entonces nunca googleamos oportunidades ni convocatorias, pero ahí están y han estado siempre, como me decía el funcionario. Esto lleva años ahí
Lo que pasa es que no sabemos buscar o no entramos a internet a buscar lo Qué que interesante. necesitamos. Y Pipe, ¿dónde es la cuenta, no sé, la página donde pueden buscar? Pueden entrar a buscar en la página de la Unión Europea, digamos que es ok. como una general. Sí. Sin embargo, por ahí tengo el link de la específica, que es europea. No me he aprendido las colombianas, mucho menos la europea. Pero sí hay oportunidades para que los jóvenes vayan, les dan absolutamente todo pago y solo tienen que ir a estudiar. También hay becas para investigadores. Ahí me buscaron como 2 becas para temas ambientales, o sea, hay para todo, ¿sí? Ajá. Y bueno, que sea ojalá el próximo año otro joven de Guaviare quien tenga la oportunidad de estar allí, de conocer una experiencia espectacular, poder estar en este lugar donde se toman decisiones para más de 27 países. Buenísimo. Y también para el mundo, porque se legisla para el mundo, y conocer cultura, conocer gastronomía. Bueno, también fue de alguna manera mientras caminaba, paseaba, ¿no? Ajá, Y pensaba, claro, conocer. Claro, pues es Este- un momento importante para nosotros, y creo que agradecerle a la delegación de la Unión Europea porque piensa en los jóvenes no solamente de Bogotá, de Medellín, de Cali, sino que hay jóvenes en Guaviare, en el Bopés, en el Amazonas, en el Caquetá, en el Putumayo, que tienen sueños como cualquiera de la capital y que quieren seguir creciendo y fortalecer su liderazgo. Bueno, pues Pipe, gracias por contarnos esas experiencias y esas reflexiones que yo creo que seguiremos aquí haciendo en este espacio, porque esto sigue, como decimos, en Marandúa Verde. Todavía hay mucho por conservar, mucho por cuidar y todo por hacer aquí en el departamento del Guaviare, así que de verdad gracias y esa felicitación por esa gran experiencia, por llevar el nombre del Guaviare hasta todo el continente europeo y bueno, a seguir aprovechando esas oportunidades. Gracias, y me preguntaban mucho allá, oiga Pipe, ¿usted no debería estar en la COP16? Entonces yo le decía, allá también son diálogos como los que estoy teniendo acá. Claro. Claro. Y estos también de alguna manera fortalecen nuestro liderazgo, nuestros voluntarios, nuestros chicos que hacen parte de nuestras escuelas y los que no, pues tienen un motivo para decir, yo también quiero ser creador de contenido ambiental, yo también quiero ser líder ambiental, porque mire que sí se consiguen oportunidades desde este lado de la barrera, ¿no? Y al final lo que decíamos, ahí es que inspirar. Y gracias a Marandúa por todo el cubrimiento, por todo el apoyo que desde Marandúa Verde ha estado ahí presente. Y bueno, seguimos trabajando por conservar este territorio, pero sobre todo por alzar la voz, pero también por educar, por sembrar, por de alguna manera crear sentido de pertenencia y amor por este territorio amazónico y guaviarense. Así Ex es. becario y nuevo integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San José del Sí, Guaviare. señor, esa lo veíamos acá también en la felicitación, haciendo de todo. ¿En qué momento? ¿Cuántos pues? Más puestos que un Más bus de un puesto que un amigo, bus, sí, pero señor. alcancé a llegar a la De graduación. todito, ya Ajá. le llaman de todito. Qué bueno, Pipe. Así son los jóvenes y los liderazgos que necesitamos en este territorio y de verdad que es un ejemplo para todos esos jóvenes, no solamente de San José, porque es que él viene de Calamar, o sea, usted viene de Calamar, entonces hay que ver que no hay fronteras para todos los que están allí en Miraflores, los que nos están escuchando en Calamar, en el retorno. Bueno, las oportunidades se abren y más cuando estamos aquí en el departamento del Guaviare, que es una tierra tan bendecida definitivamente. Gracias, Pipe, que sigan los éxitos y esas buenas experiencias. Son las 8:16 de la mañana. Esto es Marandúa Verde aquí en Marandúa.